Bienvenidos a una nueva conversación del alma. Vamos a ir integrando un poquito desde donde habíamos quedado. Comenzamos hablando del ego, como cuando está en equilibrio nos impulsa instante a instante y cuando se desequilibra hace que se dificulte la comunicación con nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces ahí es cuando va creando esos famosos personajes que nos contaba Meli, la víctima, el autosuficiente, el salvador, infinidad de personajes, que se van construyendo en base a heridas de las distintas etapas de la vida que quedaron aún sin cicatrizar completamente. Y lo que tienen en común todos estos personajes es la ilusión de la separación. Sin embargo, en la medida que los vamos experimentando, en que vamos aprendiendo, el llamado siempre está presente. Ese susurro del espíritu siempre está. Y depende de nosotros, de nuestra elección, qué voz escuchamos. Si nos dejamos atrapar por la energía guiada por la oscuridad, que sería el ego y ese personaje que va increciendo, o si hacemos un espacio y conectamos con nuestra alma, nuestro espíritu, y permitimos que todo se vaya transformando, sanando, y nos vamos haciendo así como el principito, nos vamos abriendo más y más a amar nuestra rosa con sus pétalos, sus espinas, y nos vamos dando cuenta que si bien todas las rosas se parecen, como veía el principito, cada una tiene su esencia única y algo que aportar a la creación. Entonces nos gustó mucho la propuesta de Grecia que nos sugería profundizar en el alma y el espíritu, que es el tema de hoy. Así que agradeciendo a quienes están aquí ahora compartiendo con nosotras y a quienes lo verán más adelante, vamos a dar paso a Meli para comenzar con el tema de hoy. Gracias. Bueno, gracias una vez más por estar aquí a este espacio de conversaciones del alma. Gracias. Siempre tendemos como a separar lo que sería el alma del espíritu. El punto es el siguiente, el alma y el espíritu no están separados uno del otro. El alma y el espíritu siempre tienen comunicación, llamémoslo así, de alguna manera. Simplemente que nosotros perdemos la forma de conectarnos con nuestro espíritu cuando nos alejamos y nos encasillamos en lo que sería nuestro personaje que nuestra alma elige para experimentar. Ahora bien, para iniciar esto sería el espíritu, sería como una radio. Lo vamos a explicar de esa manera. El espíritu sería como un radio. El espíritu tiene diferentes estaciones, diferentes sonidos, diferentes frecuencias, diferentes tonos, diferentes colores. El alma sería cuando tú vienes y dices, quiero escuchar, por ejemplo, la radio que es 107.3, un ejemplo. Y tú vienes y empiezas a mover esa perillita de la radio y empiezas a buscar esa estación. Entonces el alma se sintoniza a determinada estación. Esas determinadas estaciones a la que el alma se sintoniza son diferentes experiencias que ella elige. Entonces, digamos que la emisora del 107.3 es la de hoy voy a experimentar lo que se siente ser abandonada, ¿ok? Entonces el alma viene y se sintoniza. El espíritu es esa radio que tiene esa infinidad, pero que nunca se separa de la fuente, de Dios, del universo o como tú le quieras llamar. Entonces, el espíritu siempre está conectado
a la presencia. El espíritu siempre está conectado al amor. El espíritu siempre está conectado a ese silencio. El alma, en su búsqueda de experiencias, porque por eso tenemos alma, porque el alma baja a la tierra para experimentarse. Si no fuese como un poquito aburrido bajar a la tierra sin ningún propósito. El alma baja a experimentar. Entonces, el alma es como el vehículo, ese vehículo que crea una experiencia. ¿Listo? Ella es la que siente, la que aprende, la que recuerda, la que a veces toma enojo, la que a veces se pone triste y la que a veces, de muchas razones, experimenta cosas o se fragmenta a sí misma. Muchas veces has escuchado cuando dicen, es que una parte de mí se quedó en aquel momento. Entonces, cuando nosotros decimos, es que cuando, por ejemplo, cuando hay una pérdida o que alguien fallece o trasciende, hay muchas almas que se quedan conectadas con el alma de ese ser que partió. Entonces, una parte de tu alma se queda en ese momento de pérdida, en ese momento de tristeza. Entonces, tu alma se fragmenta. Entonces, se queda en ese instante. Ella sigue su experiencia sintonizándose a diferentes emisoras de radio, por decir asílo, para experimentarse, pero hay una parte que se queda en ese instante. Entonces, muchas veces, por eso cuando nosotros hacemos una sanación del niño interior, una sanación de una memoria, de una pérdida, cuando nosotros regresamos ese fragmentito que se quedó ahí, tú vuelves a sentir como que algo se volvió a llenar en ti, como que algo se volvió a integrar, como que algo mm, volvió a respirar, porque regresaste ese fragmento a tu interior. Ahora bien, como ya les dije, el alma es ese vehículo que experimenta, que aprende. El espíritu es tu origen. El espíritu es como tu conocimiento, tu presencia, tu pureza. El espíritu es esa parte tuya que siempre sabe dónde ir. Es esa parte tuya que tiene esa conexión directa con Dios, con el universo, con la fuente, que nunca se desconecta de sí misma. Es decir, el espíritu siempre sabe dónde ir, pero sabe respetar lo que el alma desea experimentar. Entonces, el espíritu puede darle guía al alma, sí, pero para que el espíritu le dé guía al alma, el alma tiene que estar en calma consigo misma. Porque si el alma en ese momento está experimentando tristeza, mucha tristeza, entonces es imposible que el alma se pueda conectar con el espíritu. No imposible, pero sería un poco complejo que pudiese conectarse con ella. Entonces, por ello, el alma vive la historia, llamémoslo así, para entenderlo, el alma vive la historia del personaje que elegiste ser. El espíritu es el que sostiene tu verdad o tu origen en el momento en que tú dices, a ver, ¿qué soy yo realmente? A ver, y empiezas en esa búsqueda de que la vida tiene un sentido diferente al que te han hecho creer.
que la vida tiene un sentido completamente distinto al de decir, me levanto, trabajo, como, hago otro trabajo, sigo, duermo, vuelvo a levantarme y en este ciclo repetitivo hay algo en tu interior que te empieza a decir, como esa vocecita silenciosa, pero muy silenciosa, que te dice, pero la vida es algo más que esto. Hay algo aquí más profundo que esto que tal vez yo no estoy comprendiendo. Entonces, el alma sería lo humano, lo muy terrenal. El alma está conectado con algo muy terrenal, tus experiencias, tus emociones. Emociones que te duelen, emociones que te dan alegría, emociones que a veces te frustran, emociones que te dan rabia, que te dan paz. Te conectas con muchas cosas porque son parte de tu experiencia. Entonces, te conecta también con esa parte tuya donde tú también empiezas a decirte, "Mm, ¿y si esto no es suficiente? ¿Y si esto no funciona?". Entonces, podríamos confundir y decir, pero entonces esa es la mente, pero no. La mente, en este caso, sería aquel, llamémoslo así, compañero o compañera del alma que de alguna manera también le ayuda. Simplemente que el alma dice, ok, estoy viviendo una experiencia, estoy sintonizándome a la frecuencia o a la emisora de radio de tal aprendizaje. Entonces el alma dice, bueno, tengo que experimentar, por ejemplo, el abandono, porque es algo que mi alma quiere experimentar para crecer y evolucionar. ¿Listo? Pero el alma está consciente de esa experiencia. Entonces el alma puede sentir esa tristeza que lo abandonen, ese sentir, ¿y por qué me abandonaron? Ese sentir, ¿y qué pasó aquí? Entonces, la mente te va a empezar a atormentar, a decirte, te abandonan porque no sirves, porque no eres suficiente, porque te falta algo, porque no tienes lo que la otra persona tiene. Pero te das cuenta cómo la mente es un poquito más, llamémoslo así, agresiva que cuando el alma te empieza a decir, estamos sufriendo, pero el alma se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonó? Pero a la misma vez se pregunta, "Mm, pero esto no fue mi culpa". Es como que de alguna manera ella se cuestiona internamente, pero de una forma no agresiva, porque ella sabe que se está experimentando, porque es algo que su alma eligió experimentar. Entonces, el alma tiene como ese espacio de me protejo y soy amable conmigo. La mente es un poquito más, llamémoslo como ya dije, agresiva en ese sentido, que te empieza a decir, sí, te dejaron porque, mm, no, pues ella es más bonita que tú, un ejemplo. Mírala, ella es más linda que tú y tú no, ni en sueños te vas a comparar con esa persona. Entonces te empieza a crear esa comparación de que el otro es más que tú. Y entonces, de alguna manera, esas comparaciones que la mente empieza a crear, empiezan a crear ese ruido mental, esa como tormento. Pero eso es más la mente, pero la mente como quiera tiene su propósito también. Ese propósito en el cual tú le tienes que aprender a poner ese límite, decirle, a ver, ok, sí, me abandonó, perfecto, pero eso no quiere decir que yo valga menos. Y ahí es donde el alma empieza a entrar en ese como ese estado reflexivo de, no, ok, para que una relación funcione no solo tenía que dar todo el 100% yo, también la otra persona tenía que dar ese 100%. Em,
porque las relaciones no son de 50 y 50, son de 100%. O das el 100 o mejor no des nada, porque 50 y 50 no funciona. Y si tú te estás cargando con el 100% y la otra persona está dando el 30%, entonces mejor busca algo más para experimentar el alma, para que no te desgastes. Entonces, el alma en ese sentido tiene esa sensación de, cualquiera diría, entonces el alma se equivoca porque comete andar. No, el alma no se equivoca, el alma se experimenta. El alma se experimenta porque esa es, llamémoslo así, la labor de tu alma, lo que tú pactas y dices, yo quiero experimentar el dolor, quiero experimentar la tristeza, quiero experimentar qué se siente que no me escuchen, qué se sentirá que no lo escuchen a uno, qué se sentirá que no lo acepten a uno, qué se sentirá, porque el alma quiere saber las infinitas posibilidades que hay para que yo pueda volver a encontrarme. Ese es el punto de la experiencia del alma. Cuando el alma se experimenta y va, ok, estoy en el 107.3, ay no, pero ya como que esta experiencia no me está gustando mucho, ya como que ya entendí y ya cerré este capítulo, me voy a mover a la 109.4, un ejemplo. Mueve la emisora de radio y se sintoniza otra cosa. Entonces, puede que en aquel momento la experiencia que elige el alma sea experimentar la alegría. Entonces, porque el alma quiere saber qué se siente experimentar la alegría. Porque recuerda que tu alma cuando está, por decirlo así, en tu origen, en lo que tú realmente eres, que eres esencia pura, que eres presencia, que eres todo amor, en ese momento, en ese espacio, tu ser no tiene esa capacidad de experimentar. O sea, porque en ese espacio todo es armonía, todo es amor, todo es paz, todo es unidad, aquí no hay separación de nada, ahí todo es una belleza y todo es lindo. Entonces, el alma dice, ay, pero imagínate, llega otra alma que trasciende y llega a comentar y a contar su anécdota. Miren, yo vengo de experimentar el dolor. ¡Eh! Y eso es duro, pero miren, es una experiencia tan transformadora cuando de ese dolor tú aprendes a perdonarte y a perdonar. Entonces, van a haber más almas que dicen, ah, esta experiencia me está llamando la atención. ¿Qué tal y si voy? Me animo. Dices, perfecto, voy a ir a experimentar el dolor. Entonces, son esas partes o esos momentos en que el alma, como dicen, no se equivoca en sus elecciones, sino que las elige de tal forma en que diga, este aprendizaje me va a ayudar a poder crecer, a poder evolucionar más, a poder entender muchas cosas de la existencia, por así decirlo. El espíritu se basa más en ese estado de presencia, coherencia y dirección. El espíritu siempre se mantiene ahí. El espíritu son aquellos instantes en los que tú entras en una paz que tú no sabes de dónde llega y tú dices, pero qué paz siento aquí. Uf, ¿qué pasó aquí? No lo sé, pero siento una profunda paz y puedes entrar tú en tu propio estado de silencio interior y donde cualquier cosa que en ese instante tú elijas hacer o elijas como, por decirlo así, como una dirección, como un camino, como una decisión, es como que algo mágico pasa en ese instante. Es como que
todo lo que estaba desacomodado, ¡fum, pum, 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 pum!, se acomoda de manera inexplicable. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Llevaba 6 meses buscándole solución a esto. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿No lo sabes? Porque tú has olvidado cómo volver a conectar con tu espíritu. Porque tú has olvidado tu espíritu. Pero tu espíritu siempre está ahí. El espíritu siempre está ahí. Y el espíritu espera ese segundo de silencio para él decir, listo, entro. Ahí envío esa chispa, esa coherencia, esa presencia, esa dirección y me conecto. Y es donde entran, yo los llamo esos pequeños estados de iluminación, o sea, segundos de iluminación, que tú dices, "Eh, algo pasó aquí, no sé qué, pero fue sanador, no sé qué, pero me resolvió esto que tenía un año buscando cómo resolverlo". Pero son esos pequeños instantes. El espíritu nunca va a operar desde el miedo, nunca va a operar desde la historia del personaje. El espíritu siempre va a tener esa claridad silenciosa, esa coherencia, ese amor que no negocia. El espíritu no negocia el amor. El alma negocia de alguna manera el amor, porque es parte de su experiencia. Porque imagínate que el alma esté experimentando, quiero sentirme amada. Ok, entonces necesitas personas que te enseñen primero a amarte a ti misma, para que ese amor en coherencia llegue a ti. Entonces ese amor en coherencia no va a llegar si tú no te aprendes a amar a ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar hombres, van a llegar mujeres a a hacerte daño, por así decirlo, a lastimarte, a crearte abandono, relaciones de apego, relaciones de abuso, relaciones de muchas cosas. Y entonces es donde tú poco a poco te vas encontrando a ti y vas diciendo, pero ¿por qué permito esto? A ver, pero si yo soy valiosa. A ver, pero si yo merezco esto. A ver si yo, pero si yo merezco aquello. Entonces, en ese proceso, tú te encuentras a ti, tú sabes volver a ti y tú encuentras ese equilibrio, pero aprendiste a amarte a ti primero, en ese amor propio, en ese amor que no negocias, sino que eliges y dices, ah, ahí viene una persona y te vuelve a ofrecer el mismo círculo, una relación tóxica, una relación, Entonces tú dices, no, 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 mi amor no se negocia o mi paz no se negocia, porque tú ya aprendiste. Entonces en ese momento el espíritu entra y te dice, tu amor no se negocia, tu paz no se negocia, porque el espíritu te dice, a ver, entra en tu presencia, entra en tu coherencia, ahí está la dirección, ahí es donde el corazón dirige, es donde el corazón amplifica. Y dice, a ver, aquí está el camino. Aquí lo que te tomó 3 años, lo pudimos sanar en 3 meses, o en un mes, o en una semana. Pero es porque tú has entrado en esa coherencia, en esa presencia, y has permitido que el espíritu te dé ese flash momentáneo de iluminación, lo llamo yo. Entonces, el espíritu es aquel que nunca reacciona así, de forma como puede reaccionar el alma porque está en su modo personaje. El espíritu es aquel que te revela ese instante de ¡ah! Algo aquí, ¿qué pasó? Tienes como esa revelación. Es como que en ese instante tú recuerdas cómo conectar otra vez con tu origen, con tu espíritu, con Dios. Y es como que algo en ti vuelve a entrar y dices, ¡ah!
wow, aquí pasó algo. No sé qué, pero pasó. El alma y el espíritu, por decirlo así, se activan de diferentes formas. El alma es aquella que se activa con el contacto, con las emociones, con lo que va viviendo en el día a día. Así es la forma en cómo el alma se activa, con sus experiencias, con sus formas de ir viviendo, con sus formas de irse sintonizando. Pero entonces el alma también tiene esos momentos donde se permite no tener juicio hacia sí misma. Y entonces, cuando el alma dice, a ver, sí pasó esto, pero yo no puedo poner un juicio ajeno hacia afuera, porque primero tengo que ver mis propias acciones. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces, en ese instante, el alma se activa y conecta con ese, llamémoslo así. Imagínate que el espíritu y el alma fuesen como una especie de tubito de luz que están siempre uno sobre el otro, pero ella, como anda experimentándose, se mueve de un lugar a otro, el espíritu se mueve con ella, pero ella, en su afán de hacer tantas cosas, a veces pierde cuál es la emisora donde está exactamente en este mismo puntito de luz, en este mismo tubito de luz, porque es como, se han preguntado muchas veces que hay muchas personas que dicen, es que yo me siento como perdida, es como que no le encuentro sentido a nada, como que por más que busco, nada me llena. Y entonces es en ese instante donde el alma está diciendo, yo sé que hay un espacio en esta radio donde yo encuentro esa estabilidad, donde yo encuentro ese puntito de luz, donde yo tengo ese permiso de entrar, de respirarme, de ver mi propia verdad, sin juicios, siendo amable conmigo. El espíritu, en cambio, llamémoslo así, el espíritu nosotros lo activamos cuando sabemos escucharnos, cuando yo me sé escuchar y cuando yo entro en mi presencia. Muchas veces somos muy buenos o buenas para escuchar a todo el mundo, pero cuando yo necesito escucharme a mí misma, no me escucho. Todo lo contrario, me sobreexijo y me llevo a los límites. No me escucho porque, por ejemplo, digo, ay, es que hoy como que no tengo ganas de salir. Pero entonces viene alguien y te dice, ay, pero tú solo encerrada pasas, o sea, eso es mucho aburrido, hay que salir, hay que divertirse, hay que pasear, hay que oír música, hay que ir al bar, hay que ir a la discoteca, entonces te invitan pero tú dices, ay, sí, ¿verdad? Como que me estoy muy aburrida, como que estoy como muy amargada, como que sí, eso es lo que me hace falta. Pero tú vas al lugar y te sigues sintiendo vacía. Te sigues sintiendo como fuera de lugar, te sigues sintiendo con aquello de que, pero, ok, estoy bailando, pero, ok, pero no me siento bien aquí, no estoy feliz. Entonces ahí es donde te das cuenta de que no te estás escuchando a ti misma, porque tu corazón, esa pulsito de tu alma te dijo, quédate en la casa, pero ahí interfiere la mente, el ego, y te dicen, todos, como siempre, nos van a decir que nosotros somos las aguafiestas, las amargadas, las que no nos gusta salir, las que no, ¿sí? Entonces, de alguna manera ahí es donde
de alguna manera accedemos a la manipulación de la mente a hacer algo que no quiero. Entonces, el espíritu siempre es, ¿qué siento? ¿Qué quiero? Y me escucho. El espíritu sabe escucharse a sí mismo. El espíritu se escucha. Entonces el alma se escucha y se siente a sí misma. Cuando hay esa conexión. Por eso el espíritu se manifiesta en ese silencio interior. Cuando soy honesta conmigo. Cuando, ¿te gusta el pastel? Sí. Yo no puedo decir que no, porque si no, esta persona va a decir que qué maleducada soy, que porque desprecio el pastel. Entonces tú dices, sí, sí, claro, claro. Y tú tomas el pastel, pero y tú en tus adentros estás diciendo, ay, pero a mí el pastel no me gusta. Como que no me siento bien comiendo este pastel, pero bueno, me lo como, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tú no eres honesta contigo misma. O sea, por mantener una apariencia externa de que el otro no se moleste, del que el otro me excluya, del que el otro no me acepte, acepto de alguna manera decir, sí, sí. Y entonces, en ese espacio es donde el alma también se va perdiendo y entonces entiende que siempre debo acceder a lo que el otro quiere y dejo de poner límites. Siempre debo de pensar como el otro piensa, porque si pienso diferente soy rara o raro. Entonces ahí es como que va eso, como un círculo vicioso, llamémoslo así. El espíritu renuncia siempre a tener el control. El alma, de alguna manera, se aferra al control porque la mente le dice, si no tenemos el control, perdemos algo. Entonces, el espíritu dice, ¿te has fijado cuando las personas dicen, por ejemplo, yo lo dejo en manos de Dios? Y es como, lo dejo, pero es un lo dejo, tienes dos opciones, o tú puedes decir, yo dejo esto en las manos de Dios y seguir como tormentándote tu cabeza mañana, tarde y noche con la misma historia. Pero cuando yo realmente renuncio a tener el control, renuncio a querer que las cosas sean como yo quiero y me rindo y digo, renuncio, allá, que Dios me muestre el camino que es, que Dios me muestre la forma, que Dios me muestre el cómo, el para qué. Entonces, es como que, pero dejo de pensar en eso, dejo de buscar la forma de controlar que esas formas de que llegue sean como yo las quiero. Entonces, el espíritu es aquel que suelta o renuncia a ese control. Él no se aferra a tener el control de algo, porque él está siempre en presencia, en silencio, en dirección. Entonces, el, el espíritu se activa en, me quedo presente en mi corazón, me quedo presente en mí, soy honesta conmigo, soy honesto conmigo, renuncio a esto que me roba mi paz y suelto el control del cómo, del para qué y que se me muestre la forma. Mm, es como hacer una oración y pedir que el milagro sea como tú lo quieres. Si tú haces una oración y tú dices, imagínate que estás haciendo una oración para una casa y tú dices, bueno, como tú quieras llamarle Dios, universo, fuente, en- tú empiezas, amado Dios, amado universo, con todo mi corazón, yo
quiero una casita y que tú sabes que cuánto yo he trabajado, que cuánto, y empiezas tú como a explicarle a Dios, a explicarle al universo, ¿por qué mereces esa casita? Tú le empiezas a decir que porque has trabajado mucho, que tú te has sacrificado, y entonces tu oración es como más de decirle a Dios, a ver, mira, te vengo a contar como mi tristeza, mi pena, para que tú te compadezcas de mí, ¿sí? Entonces, imagínate que Dios en ese instante te responda y te diga, ¿por qué me vienes a contar una historia triste en vez de venirme a decir qué representa esa casa para ti? ¿Cuál es el propósito de esa casa? Entonces cambia muy diferente porque tú puedes en tu oración decir, por ejemplo, Padre, Dios, universo, te entrego el que tengo en mi corazón el anhelo de tener una casa, para que esta casa sea un refugio de amor, sea un templo del gozo, de la alegría, para que los que habiten en ella puedan llenarse también de ese amor, de ese gozo, de esa alegría, y que sirva también de cobijo para animalitos que puedan llegar a ella, para plantas que puedan crecer en ella, o para otras personas que un día necesiten un techo. Es muy diferente a que yo vaya y le cuente a Dios, al universo, mi historia de que en mi casa, porque yo llevo años trabajando, sí, entonces, porque entonces ahí yo voy pidiendo desde la carencia, desde la victimización, no voy pidiendo desde mi merecimiento, no voy pidiendo con esa confianza de que el alma se conecta con el espíritu y renuncian al cómo, pero la casa llega, renuncian las formas en que esa casa va a llegar. Y llega a la casa tal cual yo la imaginé, tal cual yo la soñé. Pero cuando yo le pongo ese pero, ese constante pero, claro, puede llegar a esa casa, pero después tú dices, sí me gusta, pero es que no tiene aquel espacio que yo quería. Entonces sí ves cómo siempre, de alguna manera, la mente o el ego te van a llevar. Sí, pero recuerda que tú decías que tú querías que tuviese, por ejemplo, una piscina y no la tiene. Entonces tú dices, ah, sí, le falta eso. Sí, como que el jardín no está bonito. Sí, como que eso le falta. Entonces, tú en vez de agradecer el regalo, empiezas a ver lo que le hace falta a ese regalo. Entonces horas para que el milagro sea como tú quieres. Entonces, allí es esa gran diferencia. El alma se abre cuando tú la tratas con ternura, cuando tú la sabes escuchar, cuando tú sabes comprender que hay cosas que vas aprendiendo poco a poco de muchas cosas. Cuando sabes atender tus emociones, ahí le estás dando ese espacio al alma de escucha. Cuando tú puedes estar con mucho enojo y tú reaccionas de forma agresiva, pero después algo en ti te dice, pero ¿por qué estoy molesta? ¿Por qué estoy molesto? Entonces te das cuenta que has reaccionado desde un impulso de defensa y no realmente desde donde tú querías reaccionar. Y tal vez de esa forma inconsciente heriste a alguien más con tu palabra o tal vez con un pensamiento. El espíritu está ahí, esperando a ese instante en el que el alma dice, "Ah, ya entendí". Ese instante es como, imagínate que empieza ese ruidito de la radio, empieza a hacer su ruidito y ¡tim! Se sintoniza.
se caen y anclan juntitos. El alma tiene ese propósito de experimentarse desde sus heridas. Por eso les menciono que ella se fragmenta en esas heridas que tiene durante el largo de la vida. Observan cómo hay heridas de infancia, hay heridas de adolescencia, hay heridas desde los 20 a los 30, hay heridas de los 40 a los no sé qué, hay heridas, y todas son diferentes, pero son parte de la experiencia del alma. Pero es mi elección decir, dejo a mi niña interior con sus heridas ahí abandonada, botada, o la tomo y vamos sanando juntas con esa adolescente, vamos sanando juntas con esa muchacha de 20, 30 años, con la de 40, 50, con la de 60, con la de 100, con la de 120 años. Entonces, es mi elección decir que ese fragmento de mi alma se quede ahí y es mi pasado y no lo vuelvo a ver y no me importa y se quede ahí. Pero entonces tu alma va avanzando, pero con un vacío. Va sintiendo que algo le falta. Entonces puede tener la casa que quiere, el trabajo que quiere, las cosas materiales que quiere, experimentarse de diferentes formas, pero hay un vacío profundo. Y ese vacío tan profundo entonces empieza a llenarse con experiencias donde el alma dice, ay, pero siento un vacío muy profundo, siento tristeza, entonces voy a experimentar tristeza. Se dio cuenta que no era ahí el problema y dice, bueno, voy a experimentar un trauma, tal vez ahí algo pasa. Y viene y experimenta un trauma. Y dice, pero tampoco, no pasó nada aquí, ¿qué pasó? Pero son esas partes de ti que se han quedado fragmentadas, que tú de alguna manera elegiste cerrarles la puerta, pero que son partes tuyas que requieren regresar a ti para tú poder seguir experimentándote en las diferentes facetas que tiene el alma. Sanar el alma no es arreglarla. Sanar el alma es retirar las capas, todas esas capas de bruma que no te permiten decir, hay fragmentos de mí que necesitan volver a mí, restaurados. ¿Y cómo los restauro? Si es mi niña interior, tengo que ver qué me duele de mi niña interior todavía. Si es de mi adolescente, tengo que ver qué le pasó a ese adolescente. ¿Por qué se quedó con ese dolor? Para poder ir sanando esos fragmentos de mi alma que se quedaron en ese momento de dolor, en ese momento de trauma, en ese momento de pérdida, para poder ir evolucionando. Sanar no es convertirte en alguien nuevo, es volver a ser alguien completo. La mejor versión de ti es cuando tú recoges todos esos dolores, por así decirlo, o esos fragmentos de ti que tú crees que ya cumplieron su propósito. Pero realmente, si tú los dejas ahí, entonces tu ser no está completo, porque hay una parte de ti que falta. Por eso sanar no es ser alguien nuevo, sino que esa sanación tiene que ver con sentirme completa, completo, con no sentirme fragmentada, fragmentado. El espíritu no se fragmenta, el espíritu siempre se mantiene pegadito, unido, el espíritu siempre está en su gracia, en su esencia, en su presencia, en su silencio interior, en su honestidad, en su coherencia, en su dirección.
porque el espíritu siempre está conectado con Dios. Nunca se separa de Él. El espíritu nunca se sabe separado de Dios. El alma como experiencia elige bajar en un cuerpo, ponerse un personaje, y el personaje empieza a interpretarse separado de Dios, separado de la fuente. Y esa separación es algo que viene de una creencia, de algo que desde pequeño te hacen saber que Dios está arriba y está inalcanzable. Entonces tú sientes que estás separado de Él, de esa fuente o de ese Dios Padre Madre, porque Dios en su esencia no tiene ese género no tiene ese género definido. Él es papá, es mamá, es el que siempre está, el que sostiene, el que ama, el que contiene, el que abraza. Ese es el punto. El espíritu siempre está en su origen, nunca olvida su identidad. ¿Qué es realmente? El alma como pasa por el proceso de olvidar para no sentir ese anhelo de aquella parte donde todo era gozo, donde todo era paz, donde todo es alegría, porque entonces en ese momento no se podría experimentar, porque tendría una añoranza. El espíritu no se pierde, nunca se pierde. Lo que pasa es que nosotros perdemos el camino hacia él. Pero el espíritu nunca se pierde, el espíritu siempre está ahí esperando a ese momento en que el alma lo busque y le dé ese espacio, ese segundo de iluminación para poder entrar en sí mismo y hacer ese puente de conexión que es tan bonito. Entonces, esas son como, por decirlo así, de una forma, ciertas partes de lo que sería el alma y el espíritu. Entonces, por decirlo así, el alma es esa parte tuya que está experimentando esas emociones, esas diversas formas que tienes de hacer. Y el espíritu es esa parte tuya donde está tu esencia más prístina, por decirlo así, donde está ese origen, donde no existe la separación, donde no hay diferencia entre Dios, en la fuente, el universo, sino que tú sabes que tú eres esa acción misma, porque, por decirlo así, a Dios tú no lo muestras en la forma en la que tú te empapas de conocimiento. A Dios tú le muestras con tus acciones, de cómo realmente vives en esa palabra, en ese verbo. Ahí es donde entra el cómo tú muestras a Dios en tu vida. Porque si a Dios solo le muestras con teoría, entonces no estás mostrando nada. A Dios se le muestra con la acción, con la obra, con la palabra, de diferentes formas. Y ahí es donde cuando tú haces eso, es como que tú haces esa unificación del alma y el espíritu, porque estás viviendo en esa congruencia, en esa coherencia entre lo que piensas, lo que hablas, lo que sientes y lo que haces. Porque si no, entonces vuelves a dividir el alma del espíritu, a que el alma esté ahí buscando su sintonía y el espíritu esté ahí, ay, se me fue para otra emisora, se me fue para otra. Entonces, esa es la forma en la que puedes mostrar de alguna manera esa unidad entre tu alma y tu espíritu es vivir en la presencia.
de lo que tú eres. O sea, si tú eres presencia divina, si tú eres presencia de Dios, ¿cómo muestras eso en tu vivir? ¿Cómo muestras eso en tus obras? ¿Cómo muestras eso en tus acciones diarias? Entonces, si cada instante de nuestras vidas se convirtiera en una oración constante, entonces el alma y el espíritu no tendrían tanta, llamémoslo así, no me gusta decir desconexión, sino que como esa pérdida por momentitos. Así que vamos a ir aquí entrando en la conversación. La que quiera ir abriendo su micro, preguntando algo. Gracias, Meli. Entonces, a ver si entendí bien, ¿no? El alma es lo que vino a experimentar y tiene que ver con las emociones, la parte física, ¿vale? Ujú, Y entonces va creando estas heridas del alma, podría decir, esas experiencias que va haciendo aquí en el trayecto de su vida. ujú, sí. Ahora, estas heridas que va haciendo el alma, ¿cómo va, en qué parte se van fragmentando, cuando no puede el alma resolver esa herida o sí, esa experiencia, es cuando se dice que se fragmentó. No es que el alma no pueda resolver tu herida, es que tú te niegas a ver esa herida porque te duele. Ok. Entonces, dejas esa parte tuya fragmentada y dices, ¿para qué yo revivo esta situación de dolor? Ujú. Mejor no, la dejo ahí. Entonces tú sigues como avanzando en tus experiencias de vida, pero dejas esa partecita de ti fragmentada porque a ti te duele verle, a ti te duele ver esa herida. Entonces tú dices, es que para poder sanar eso tengo que reconocer que hay ahí. Y muchas veces toca reconocer lo que a veces nos da más miedo, que a veces nosotros decimos, es que yo tengo esta herida porque, por ejemplo, mi papá me trataba muy mal, me gritaba, me pegaba, me hacía esto, aquello, lo otro y la. Entonces, y de alguna manera, nosotros siempre vemos que la causa de algo siempre es externa. Yo nunca tengo responsabilidad de nada. Entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos esa especie de velo, llamémoslo así, donde elijo decir que se quede ese fragmento mío ahí, yo no soy responsable de esto, el culpable es aquel, y yo no tengo por qué estar cargando ese dolor y volver ese dolor, y listo, que se quede ahí. Y ahí lo dejo. Y sigo como avanzando, llamamos, en mis experiencias, en todo lo que yo elegí experimentar en el plano físico, en el plano terrenal, con mi personaje. ¿Listo? Pero realmente nosotros somos causa y lo que está afuera es el efecto de mis propias acciones. Aunque parezca, y cualquiera diría, pero ¿cómo? Si una persona no está actuando mal y le están haciendo algo malo, entonces, ¿en qué parte yo fui la causa de eso? Fui la causa en el momento en que yo permití algo. Fui la causa en el momento en que tal vez yo no supe decirle al otro, necesito ayuda por miedo. Y ahí es donde entran las diferentes emociones, o donde no dije algo porque sentía vergüenza. ¿Sí me explico, hermosa? Entonces, sí, Meli, muchísimas gracias. Y Mm. entonces, ¿en qué momento el alma ya se dice que ya sanó esa herida? Cuando ya no sientes nada, lo repites y ya nada. ¿O cuál N- sería? No es que ya no lo sientas, sino que sabes ver ese aprendizaje que puede volver a venir y tú dices, ah, listo, esto ya lo viví una vez, esto ya lo comprendí y ahora sé cómo reaccionar de una forma diferente ante este aprendizaje. Entonces, yo ya no me voy a volver causa para que el efecto vuelva a ser el mismo que ya lo pasé, todo lo contrario.
Entonces yo digo, yo ya sé cuál es el efecto de esa acción si yo elijo esto. Entonces elijo diferente y el efecto va a ser diferente. Ya no reacciono, ya Ya lo no veo, reacciono. ya observo. Exacto, exacto. Muchas gracias, Beli. A ti, Gracias, muy claro. bonita. Mariana hermosa, ¿quieres decir algo, mi corazón? Ahí, ahí se escucha, Meli. Sí, perfecto. Cierro mi micro para que se te escuche bien bonita. Ahí cuando la escuchaba y con la claridad que lo transmitía, se me remitía, lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Como lo viví yo. O sea, en mi caso, siempre sentía que yo hablaba de las capitas de cebolla, ¿no? Que entender el alma era vaciarse capitas por capitas internamente, que cada experiencia que yo había elegido dentro de mi templo, este cuerpo, que también habitaba esa memoria emocional, que le podemos llamar experiencias, que también habitó mi árbol, al ir vaciando esas capas, iban apareciendo esos distintos personajes, ¿no? Que eran las heridas, si le queremos poner, de mamá, de papá, de los abuelos, pactos, fidelidades que han estado en todo ese contexto que nosotros hicimos antes de venir. Y en la experiencia que uno va transitando, como decías ahí, o como Paulette compartía, cuando te das cuenta, ¿no? Que puede volver la misma experiencia porque lo estamos habitando en este cuerpo, ¿cómo estoy ante eso? Esa causa y efecto de repetición. Es donde yo hoy me veo en ese mismo lugar, donde ya no hay nada fuera, o sea, no es, nunca fue el otro, ¿no? Sino que fui la que eligió esa experiencia, y yo siento que ahí es donde, en ese verme desde ese otro lugar, aparece ese gozo y esa plenitud del espíritu, que nunca estuvo fuera de ti. Si hoy lo puedo expresar desde mí, en presencia o en alguna situación cotidiana de la vida, porque todo esto lo experimentamos acá, en este plano, eh, ya sin huir, es sentir el todo, ¿no? Por momentos ese espíritu, al menos en mí, se manifiesta en esos espacios de silencio, y me pasa muchas veces que estoy por ahí con alguna persona o aparece una pregunta o algo que sucede en ese espacio, siempre se me manifiesta con el viento, ¿no? Entonces es esa elevación donde si estoy acá y estoy en paz y está bien donde voy, ¿no? Y baja la información, ya sea mía, a través de mí, ¿no? Siendo que con el otro somos uno, pero bueno, traer esa experiencia de completud y de compartir, me sin sentirme separado y a la vez que el otro está experimentando lo suyo, ¿no? Y ahí es como esta palabra que se unifica, esta coherencia de la acción, ¿no? Porque también esto que hablabas del alimento, por ejemplo, ¿no? En esto de dónde me estoy, ¿no? Dónde me estoy por ahí traicionando, dónde me abandono, dónde, ¿no? Que son instantes a veces. Son instantes que decís, ay, ahí me agarró de nuevo, ¿quién está ahí? Sí. Y es como, y es tan simple, o sea, o tan complejo lo que fue volver ahí, y aquí termino el gran camino del autoconocimiento, ¿no? Exacto, Y ahí cuando voy a la acción antes de o ante una situación, si le suma, ah, es preguntarme quién yo soy aquí y ahora, para mm, recordar todas esas partes o esos fragmentos que decimos que a veces quedaron por ahí en alguna situación, y saber que hoy me tengo, ¿no? Cuando exacto, vuelvo atravesando todos esos procesos que cada una tiene a su tiempo y a su ritmo. totalmente, así es. Así que, bueno, que sea para seguir aportando, y gracias por la claridad, Meli.
y a cada No, una. gracias. No, gracias a ustedes. Aquí estamos todas para compartirnos en esta conversación. A ver, Grecia, Sí, tendría una preguntita. Cuando dime. ya, o sea, uno no quiere o siente que no quiere experimentar más cosas ni nuevas ni tal, es porque ya estás eh, recogido todos tus fragmentos o pudiera ser que yo pueda conectarme con el espíritu y haber dejado fragmentos sin recoger. ¿Es posible? Es posible que, como te vuelvo a repetir, hay momentos en los que tú tal vez todavía tienes heridas o procesos que tienes que cerrar, pero te llegan esos instantes de iluminación, como te digo, ese instante de paz, ese instante de serenidad, porque el espíritu, como te digo, el espíritu nunca pide la perfección del alma, porque entonces el espíritu sería como selectivo y le diría al alma como, ah, bueno, pues mientras no estés bien, entonces yo no puedo ir contigo. Es como, es como sería como un amigo que te diga, ah, no, si no vas bien vestida a un lugar, no voy. ¿Sí? Ese es Perfecto. el espíritu siempre está dispuesto a darte esa coherencia, ese silencio, esa claridad, esa dirección en el momento en que tu alma Exacto. se rinde y dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Empieza a hacer ese autorreconocimiento, como dice Mariana, ese decir, ¿qué pasó aquí? Y empieza como a recogerse y a decir, a ver, no puedo dejar esto aquí porque no, esto me dolió, sí, pero si esta persona me hizo mucho daño y yo vivo con odio, entonces voy a vivir con esta sensación toda mi vida. Entonces, ahí es donde tú eliges decir, pues no, perdono y elijo el perdón. Y el Ujú. elegir el perdón, como siempre, es liberar primero tu alma de esa cadena que tú misma te has puesto, de ese cerrojo, de eso que tú te cierras tanto que dices, no, yo no confío en la gente porque me ha pasado de cosas. Entonces, no, yo siempre soy precavida. Yo siempre voy un paso al frente. Entonces, es como que tú te cierras y dices, no, 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 no. No voy a dar esa oportunidad a que me engañen, a que me traicionen, a que me hagan esto. Entonces, tú te cierras. Entonces, ahí en ese cerrar es donde el espíritu, de alguna manera, dice, ok, yo no puedo imponerle al alma que me reciba, porque el espíritu respeta lo que el alma ha elegido experimentar. Pero en el momento en que el alma entra en ese silencio, en ese autoconocimiento, en ese ver las heridas, ver sus propias emociones, entonces es donde te entra ese momento de iluminación, te digo, y dices, ah, listo, esta decisión fue la causa de este efecto. Listo. Pero como normalmente nosotros como seres humanos tendemos a ver primero desde donde nos gusta o desde donde nos conviene. Y dejamos ese pedacito donde yo elegí algo y tal vez pasó hace 2, 3 años y esa elección mía tal vez no se dé en el momento, pasan 1, 2 años y de repente, ¡pum! Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Porque tus elecciones anteriores son lo que van forjando de alguna manera tu futuro, de alguna manera, porque son elecciones que voy haciendo. Tal vez no se dan en el instante, pero se van a dar en un mes, en una semana, en un año, en 2 años. Ahí es donde tenemos que aprender a reconocer el poder que tenemos con nuestra palabra. Lo que pienso, lo atraigo. ¿Listo, hermosa? Gracias. ¿Tienes? Gracias a ti, bonita. Ay, Mariana, la otra Mariana. Sí, acá estoy, Mary. Ha estado súper clara, la verdad que más que
iba a hacerte alguna pregunta, es agradecerte porque la claridad de los conceptos del alma, del espíritu, me encantó. ¿Y qué te puedo decir? Esto, ¿no? De comprender que todo lo que nos pasa, que muchas veces uno dice, uy, esto está malo, una situación muy negativa, es si lo podemos ver, que en realidad es algo que nuestra alma ya eligió, pactó Mm, hacerlo, la visión cambia completamente. O sea, ya exacto, dejamos de juzgar ese hecho que generó tanto dolor y empezamos a comprender que es algo bueno, que es para evolucionar, para crecer y entregarlo al espíritu, que es mm, donde habitamos en ese silencio interno y nos podemos encontrar y enfocarnos y a lo mejor en esa tormenta de emociones, respiramos profundo, nos centramos en el espíritu y todo se aclara. Y esa sensación de frustración o de dolor pasa a ser un aprendizaje. O sea, ya exacto, aprender eso a veces queda lindo en palabras, ¿no? Porque cuando estás en el proceso es como que, ay, Dios mío, se mueve todo. exacto, Pero bueno, es hacerse consciente de esto que nos pasa y pasito a paso ponerlo en exacto. práctica. Gracias, Gracias, hermosa. gracias, A ti. gracias. Pau, ¿tú quieres decir algo, hermosa? Sí, justo como decía Mariana recién, es muy lindo poder ver siempre el regalo que hay detrás, porque si volvemos a ser como niños y dejamos de juzgar lo que vivimos, sea en este momento o hace un tiempito, siempre aparece un regalo. Entonces, si en vez de juzgar, uy, lo que me pasó, no sé qué, y cargarlo con etiquetas, lo podemos ver desde un lugar más ingenuo, más y sabiendo que nuestra alma es muy sabia y si eligió pasar por algo, ahí hay un regalo que todavía no lo haya encontrado, pero no fue nada, 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 nunca es casual. Entonces, si por algo elegí y me abro cuando sea el momento, porque a veces, bueno, uno tiene que darse el tiempo a estar listo para poder abrir ahí y después eso que parecía tan así, -10, termina siendo un +10, porque gracias a esa experiencia, la riqueza, el aprendizaje que ese alma logró capitalizar por haber pasado por eso, probablemente no lo hubiera podido lograr evitándolo o sin pasarlo. Entonces siempre por algo es. Y cuando nos abrimos, los regalos van apareciendo en el momento que tiene que ser, pero confiar en esa sabiduría interna y poder también liberarnos, porque para hacer estos procesos es necesario también encontrar esos espacios y liberarnos de todo lo que nos atrapa, porque si no es muy complicado, si no es como una lucha constante, porque el alma está ahí como entre el personaje del ego, que era lo que estábamos viendo la vez pasada, y, y esa voz tan calmada, tan suave, tan pacífica del espíritu, y hasta que no suelta todo lo que es la ilusión, el personaje, la máscara, lo que existe momentáneamente y deja de existir en cuanto lo dejamos de alimentar, porque son cosas que no son, todo lo que no está basado en el amor no se puede sostener eternamente, en algún momento, tarde o temprano caer va a caer, las máscaras caer van a caer. Entonces cuando uno logra decir, bueno, a ver, porque es como esa entrega genuina, decir, bueno, hasta acá, basta, esto ya cumplió su ciclo, ya no lo quiero, lo suelto. No suelta el martillo. Gracias, Meli, súper clara, ¿viste? Gracias. Y es donde entraría el punto de qué tanto me enfoco en el ruido de afuera o qué tanto puedo estar en esa presencia, en mi propio silencio. Entonces, muchas veces puede haber ese ruido, tal cual el martillo, ahorita en el donde está Pau. em, una persona haciendo algún trabajo, pero el ruido puede estar. El punto es dónde yo pongo mi foco, dónde yo pongo mi atención, recordando que mi atención me lleva a ese estado de creación también.
Pues si yo me enfoco en ese ruido, en que me molesta, en que me incomoda, en que no me gusta, en que mejor voy a ir a decirle a ese señor que ya no martille, ¿sí? O me concentro en que el señor está haciendo su trabajo, en que está haciendo ese trabajo porque requiere ganar dinero para sostener su familia. Entonces el foco cambia. Ya no lo veo como ese ruido de que me hace por molestarme a mí, por ofenderme a mí, pero el punto es que a veces nos tomamos las cosas muy personales. A veces las personas pueden decir, es que no sé qué, y rapidito reacciono como que el ataque es para mí, tal vez la persona nada que ver con con lo que quería decir. Entonces, hay, hay esa parte como muy parecida entre lo que sería el alma y el espíritu, porque el alma siempre suele estar en el yo, en ese yo, en ese yo que busca, en ese yo que experimenta, en ese yo. Yo experimento, yo sufro, yo. En cambio, el espíritu siempre está en esa conexión con el todo, donde puede ver una situación desde otro lugar, así como lo dije. Ya no ver que la persona que martilla está haciendo un ruido por molestarme a mí, por incomodarme a mí, sino que lo veo desde el punto de que la persona está haciendo su trabajo porque su trabajo le genera dinero y el dinero es para sostén de una familia. Entonces cambia la perspectiva. Entonces, para no como engancharnos y tomarnos eso personal. Es como cuando a veces queremos cambiar a una persona. Entonces queremos cambiar la forma de ser pero no es porque a veces decimos, no es que yo quiero hacerte un bien, es que mire ese carácter no te va a ayudar, pero realmente yo quiero cambiar ese carácter porque a mí no me gusta, porque a mí me incomoda, porque esa persona viene y me hace un espejo que yo no he visto en mí, que yo no estoy sanando en mí. Entonces, el alma se ve reflejada en otra alma. Y entonces, como que el alma dice, no, mejor huyamos de eso y vamos a experimentar otras cosas. Pero en ese momento mi experiencia es esa. Mm, Pero muchas veces dejamos esas experiencias y salimos corriendo como por decir, por nuevas aventuras. Y cuando menos acordamos esa experiencia, llega y se pone más fuerte, como más intensa y nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué está con esta intensidad? Porque en su momento tuvo ese espacio donde necesitaba el alma experimentarse y yo elegí ignorar y decir, no, voy a hacer. Entonces, el aprendizaje está ahí, pero o yo huyo, le doy la vuelta, o trato de tomarlo como de algo muy personal y digo yo, ay, no, ese es problema de esa persona, no mío. Y muchas veces el reflejo de la otra persona también nos muestra algo bonito, a aprender a ver qué es aquello que yo no estoy siendo honesto conmigo, dónde yo me estoy abandonando, dónde no me estoy, dónde no me estoy escuchando, dónde no me estoy dando tiempo, dónde no estoy tal vez eligiendo desde lo que yo quiero y siento, sino que elijo desde lo que el otro desea, desde lo que el otro quiere. Entonces ahí es ese respeto cuando entramos en esa coherencia y ahí entra el espíritu, que entra en esa coherencia, en esa paz interior, en esa escucha interna, en ese no me abandono, en ese mi amor no se negocia, en ese mi paz no se negocia. ¿Quieres decir algo, Mariana Hermosa? Sí, se me venía ahí en esto, ¿no? Cuando todos estos ruidos y lo que decían por ahí las chicas, esta frase de cuando hablamos desde ese sentir, ¿no? De cada una en esta alma que vino a experimentar
en esta frase que Jesús dejó, ¿no? Caminarán sobre las aguas, ¿no? Ese caminar sobre, si le queremos poner el nombre de emociones, las memorias que estuvieron en el inconsciente, y que caminar sobre ellas es este espacio, ¿no? Donde puedo verlas más allá de lo aparente, y no es que soy más que nadie, sino que ahí es donde realmente, como decía Pau, esa rendición, ¿no? Que ahí no hay nada, solamente esa palabrita tan, hoy hay muchas palabras que se han hecho como de moda, el fluir, ¿no? Ese fluir es sentir esa agua o esa emoción donde yo me paro desde ese amor que Él habita como alma dentro de mí y puedo caminarlas estando en la vida y en la experiencia, ¿no? No huyendo, sino diciéndome, bueno, si tengo que mirar todo con amor, en ese aprender de mirarme con amor, esta alma puede experimentar desde ese lugar donde se unifica el todo, ¿no? Y llevarlo al instante presente. Y ahí es donde aparece ese niño, ¿no? O esa niña, que no es que queda en la ilusión, sino que se permite disfrutar del gozo en esa madurez donde tomó la experiencia, y por ahí, por lo que decía Grecia, donde es algo nuevo, donde ya no hay algo que experimentar. Creo que no es que no hay algo que experimentar de lo bonito o de lo que puedo elegir, desde qué lugar tomo la experiencia cuando la habité, ¿no? En esa frase que él dijo, ¿no? Se me vino eso cuando estaba el martillo con ese ruido. Y pudiese ser, me gustaría decir que cuando ya tú adquieres esa coherencia que nos has hablado, existe entonces cuando existe esa comprensión y esa, no sé, como certeza y confianza con uno mismo, pero también con el otro. O Es, sea que no solamente, porque uno puede tener, suponte que el ejemplo del ruido, pero si uno puede saber y tener la paciencia y la ujú, comprensión de eso, bueno, es una comprensión con uno mismo que no nos va a afectar, pero también exacto, con el otro, como en el ejemplo que diste. exacto, Entonces todo esto viene de esa coherencia que nos ha hablado, que la tiene el espíritu. exacto. Ahí es como que tú ya llamémoslo así, Se ese tubito de sintoniza. luz se sintonizó. Ujú. Entonces tú puedes bajar, por decirlo así, esa frecuencia del espíritu al alma. Entonces el alma puede quedarse como en esa resonancia. Ujú. Entonces, como que se unifique. Entonces, yo he incorporado de alguna manera mi alma con mi espíritu. Entonces, hago de mis acciones o de lo que mi alma experimenta y vive una coherencia de lo que yo quiero llevar hacia afuera. Entonces, ya no me pongo yo como la causa de algo, ¿sí? Para crear Ujú. efectos contrarios, sino que entiendo de que si elijo esa coherencia interior, mi espíritu puede darme esa coherencia, esa claridad, esa certeza, esa sabiduría, para que mi alma pueda comprender y caminar cada aprendizaje desde un lugar diferente. No es que el alma ya no va, entonces el alma ya no sentiría sufrimiento. No, 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 porque entonces volveríamos a lo mismo. El alma, claro, tiene que llorar. Ella dijo, yo quiero ir a experimentar lo que se siente llorar. Entonces, entonces para llorar hay muchas cosas que pueden pasar en la vida. Entonces, el espíritu nunca condiciona al alma, la deja ser, la deja ser. Porque esa es la grandeza del espíritu, el espíritu dice, yo nunca me pierdo de ti, eres tú el que te pierdes de mí, el que me olvidas en algún momento, pero algo dentro de ti sabe que yo estoy. Es como cuando nosotros
decimos o tenemos esa convicción o una creencia de, por ejemplo, de personas que podemos decir, por ejemplo, Jesús, acompáñame, un ejemplo. Entonces tú dices, pues, Jesús, acompáñame. Entonces tú tienes la convicción, la certeza de que Jesús te acompaña. Así tú no lo veas, así tú no lo escuches, así tú no lo sientas, tú tienes algo dentro de ti te dice que está y que te acompaña. Entonces, cuando tú eh, dices eso, hay algo en ti que sabe que es así. Lo mismo pasa con el alma. El alma sabe que el espíritu está ahí y que nunca la abandona, pero que le permite experimentarse. Porque entonces si el espíritu, imagínate que el espíritu fuese como el papá que quiere un hijo perfecto. Entonces el hijo va experimentando, un ejemplo. El hijo empieza a experimentar algo y el hijo se va medio equivocando un poquito, por así decirlo. Entonces el espíritu viene y le dice al alma, ahí está muy mal. No, no, no. Tienes que corregir esto, aquello, lo otro, lo otro. Entonces, el alma ya no experimenta su vivencia, su experiencia, sino que experimenta la experiencia o el punto de vista de alguien más. Entonces, el alma ya no es ella, sino que es la versión o el reflejo de lo que el otro quiere de ella. Y, o sea, es a veces muy fuerte darse cuenta de eso, pero es así. El espíritu es ese papá que te deje experimentar, llamémoslo así. Eso es esa versión de ti mismo, de ti misma, que te deje experimentarte y que te dice, a ver, te vas a caer, vas a llorar, vas a sufrir, vas a la, pero es parte de tu experiencia humana, es parte de ese personaje que tú elegiste, es parte de tu crecimiento, es parte de lo que te va a ayudar a evolucionar, a hacer esa no versión, esa versión arreglada de ti, sino completa de ti misma, de ti mismo, donde tú ya no ves eh, como que voy a arreglar una pared, un ejemplo. Hay un huequito, le pongo ahí un poquito y medio la reparo. Entonces, no, tú dices, esta pared tiene un huequito, listo. ¿Qué me muestra ese huequito? Y ahí es donde entra el espíritu al alma. ¿Qué me muestra? Entonces yo puedo ver mi emoción y digo, ah, esta molestia o este enojo me muestra de que esta persona quiere que yo haga siempre lo que dice. Un ejemplo. Entonces, el espíritu te preguntaría, ¿quién se lo permite? Entonces, ahí es donde entra ese estado de iluminación donde el alma dice, ah, sí, yo lo permito. Listo. Entonces, ¿quién tiene la solución? Yo, poniendo el límite de lo que no me gusta que el otro quiera hacer de mí. Ahí es donde entra eso, porque venimos a la tierra, por decirlo así, no a corregir errores, sino a experimentar diferentes cosas, porque cualquiera diría, entonces, el alma trae errores. El alma no trae error, el alma es pura, pero ella elige experiencias para evolucionar, para crecer, para sentir lo que es que te amen, para sentir lo que es que no te quieran, para sentir abandono, para sentir tristeza, para sentir frustración, para sentir ira, para sentir diferentes cosas. Pero también dice, yo quiero experimentar la alegría y experimentas la alegría en muchas etapas de la vida. El problema o el punto sería que yo siempre me enfoco en las desgracias
no en las bendiciones. Si nos damos cuenta, normalmente las personas, sus recuerdos más vívidos son las cosas que dolieron. Y a veces alguien le pregunta, pero ¿recuerdas aquella vez que cuando éramos chiquitos jugábamos y la pasábamos tan bien en aquel lugar? Entonces, es como que la otra alma dice, ah, sí, ah, ah, sí. Y es como que le vuelve esa memoria y dice, sí, sí tienes razón, no me acordaba de eso, ¿sí? Porque normalmente tiene que llegar otra alma a hacerte reaccionar y a decirte, a ver, tu vida no solo es una desgracia, o no solo siempre está en caos. Han habido momentos de tu vida donde has reído, donde has amado, donde has sido profundamente feliz. Pero si nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que carece, en las desgracias o en el ruido, entonces es como volver a esa sensación de que hay algo imperfecto, hay algo malo. Siempre tiene que haber algo malo para, como decir, la vida no es lo que yo esperaba porque pues la vida es mala. O sea, la vida no es mala. Vivir no es malo. Vivir es esa experiencia que cuando sabemos cómo llenarla de esas luces y esas sombras, entonces es una experiencia hermosa porque la luz necesita la sombra y la sombra necesita la luz. O sea, se necesitan de alguna manera. Entonces, si yo rechazo mi sombra, entonces de alguna manera rechazaría mi luz, porque mi experiencia de ira me lleva a comprender que vivir en el odio y en la ira me envenenan a mí, no a quien le guardo odio. Entonces, estoy negando esa parte de mi luz que me dice perdona para que pueda ser libre. Entonces, esa parte es donde nos muestra que nuestra alma no es débil, sino que es sensible. Tiene esa capacidad, esa sensibilidad de sentir algo que duele. Tienes esa habilidad de sentir dolor, tienes esa sensibilidad de sentir alegría, tristeza, enojo, diferentes emociones, diferentes cosas. Entonces, es en ese instante donde el alma, en esa sensibilidad, también se permite entrar en el silencio de la presencia. El espíritu, como por decírtelo así, el espíritu nunca está lejos, nunca se va. El espíritu siempre está ahí. El espíritu no te pide que estés perfecta para entrar y sintonizar contigo. El espíritu nunca te va a pedir perfección, porque en esa parte imperfecta que tú ves o en ese defecto que tú ves hay un regalo. Entonces, esa parte de que nosotros de alguna manera desconectamos el espíritu de que no puedo porque tengo que ser perfecto. El espíritu simplemente te dice, yo estoy aquí, esperando a que tú te sintonices conmigo, a que toquemos la misma melodía, a que escuchemos la misma emisora de radio, a que sepamos comprender este proceso de otra manera. ¿Tienes tristeza? Listo, sintamos la tristeza. Me permito sentirla. Me permito entender por qué está esa tristeza ahí. Y cuando yo la comprendo y mi alma comprende esa tristeza, entonces puede entender el regalo de la tristeza y transformarla. Transformarla en alegría, transformarla en paz, transformarla en más paciencia, en muchas cosas.
O sea, siempre hay un regalo. A veces cuando sentimos que nuestra alma está en ese miedo y cuando más miedo tenemos y cuando más sentimos que estamos temblando y que no vamos a poder, que no somos capaces, es cuando más luz y más fuerza tiene el alma para decir, yo elegí esto, yo tengo la capacidad de lograrlo. Y es donde el espíritu se vuelve a sintonizar. Y le dice, sí, claro, vamos, tú puedes. Tú tienes esa capacidad, tú puedes dar ese salto, tú tienes esa fortaleza. Y es donde nos salen esas fuerzas y esa fortaleza dice tú, pero ¿y de dónde saqué yo esa fuerza? ¿Pero y de dónde saqué esa fortaleza? ¿Cómo hice para superar esto? Y si tú miras hacia atrás, hay muchas partes de tu vida en que te has levantado de algo que tú dijiste, de esto no me levanta nadie. Y te levantaste de una manera impresionante y puede ser hasta testimonio para alguien más y decirle, sí se puede levantar de ahí, sí puedes salir de ahí. Pero no es ir y a decirle al otro, mira, haz esto, esto, y esto, y esto, y esto, sino decirle al otro, entiende lo que sientes para que puedas comprender qué es lo que necesita tu alma y para que el espíritu pueda como entrar en ese momento. O sea, nunca estás separado, nunca estás separado de Dios. Tu alma y tu espíritu nunca están separadas de Dios. Solo que una está experimentando desde, pues llamémoslo así, desde su sombra. El espíritu está en esa parte de luz, por así decirlo, donde nunca se baja, de donde siempre está, para poderte traer ese conocimiento, esa intuición, ese pálpito. El espíritu hace eso, traer ese pálpito, ese que cuando tú dices, es que siento que no me tengo que ir por la misma calle hoy. Y entonces, pero el alma pues el alma puede decir, pero si esta calle no gusta siempre. Y la mente te va a decir, ay, no. Recuerda que la mente te va a llevar siempre a la tragedia. El alma te va a cuestionar, sí, pero la mente te va a llevar a decirte, no, 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 no vamos por ahí. Aquí nos va a tomar 40 minutos. El otro caminó 10, ¿por qué 40? La mente te pone, vas a llegar tarde, no vas a lograr llegar a lo que tienes que hacer, no te va a alcanzar el tiempo. Entonces, la mente va condicionándote. El alma solo cuestionó. ¿Por qué? Y el espíritu le dijo, porque hoy necesitas este trayecto de 40 minutos. Y curiosamente, cuando tú te desviaste, te diste cuenta que en la calle donde tú siempre transitas, por ejemplo, hubo un accidente. O en la calle donde siempre transitas pasó algo, justo a la hora que tú ibas a pasar por ahí. Es el espíritu diciéndote, a ver, vamos a movernos de aquí porque no nos toca pasar en este momento por aquí. No es nuestro momento. Tenemos que ir por acá. Pero ahí está donde tú tienes que saber escucharte. O sea, sentir el alma y dejar que el espíritu te guíe. El alma siente, el espíritu guía, da dirección. Pero si yo no siento ese pálpito, no dejo que el espíritu me guíe, sino que dejo que la mente me guíe porque me está diciendo que voy a llegar tarde, que no me va a alcanzar el tiempo, que mejor por ahí. Entonces, y ahí es donde se encuentran ambos, cuando yo permito que el alma me guíe, perdón, que el alma, yo sentir el alma y que el espíritu me guíe, entonces ahí es donde se fusiona y puedo entrar en esa presencia. Y entonces cuando yo entro en esa presencia, es exactamente donde el espíritu puede descansar y puedes sentirte en esta experiencia humana desde esa calma, desde esa paz, desde esa serenidad, desde ese, sí, o sea, no desde ese positivismo
que nosotros decimos, yo puedo con todo, yo soy, yo puedo con esto, puedo con... No, porque eso es como un positivismo desde la exigencia, o es un positivismo, por decirlo así, como falso, sino que desde esa presencia o de ese aliento que yo me doy a mí misma, pero desde esa presencia donde mi espíritu me guía y donde puedo sentir mi alma. Allí es donde se encuentra ese espacio entre el alma y el espíritu, donde el alma y el espíritu se sienten seguros, ambos, porque están en la misma sintonía. Y entonces ahí es donde entra ese amor, donde permitimos que ese amor se funda, donde todo se vuelve como coherente, alineado a lo que pienso, a lo que digo, a lo que siento y a lo que hago. Y ahí es donde nos volvemos como esa experiencia tangible de lo que sería ser presencia del Espíritu, ser presencia de Dios, porque recordemos que el Espíritu no está separado de Dios, el Espíritu está conectado con la fuente. Entonces, si yo permito que el Espíritu encarne, estoy permitiendo que Dios se haga presente en mi palabra hacia una persona, que Dios o la fuente o el universo se haga presente en mis acciones. Entonces, ahí es donde entra ese momento. Entonces, hoy la invitación que vamos a dejar es, entra en esa honestidad contigo, en esa coherencia contigo, en ese escucharte a ti. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo quieres experimentarte? ¿De dónde te experimentas? Y entonces, haz como una rutina, llamémoslo así, o un hábito, más que una rutina, un hábito amoroso hacia ti. Es decir, por 5 minutitos al día voy a permitir que mi alma encuentre ese remanso de calma y voy a sentir mi alma para permitir que el Espíritu me guíe, para permitir que el Espíritu me ilumine, para permitir que el Espíritu me muestre el cómo, el para qué, el por qué. Y ahí es donde entra esa parte hermosa, donde nos volvemos templo del Espíritu. Entonces, esa, me vuelvo templo del Espíritu. Tu espíritu sería como esa parte, llamémosla así, preciosa de ti mismo, pero como con una combinación divina, donde es tan hermosa y tan, llamémoslo así, tan libre que el espíritu no se condiciona a sí mismo. El espíritu nunca se autoexige. El espíritu simplemente es. Es porque sabe que no está separado de Dios. Es porque está en esa coherencia consigo mismo. Sabe escucharse, es honesto consigo mismo. Sabe que Él es ese amor. Entonces ya no pone ese amor como algo que tiene que negociar con alguien. Y lo mismo pasa con la paz o con cualquier cosa. Entonces, esa invitación es la que dejamos el día de hoy para que puedas entrar en esa conexión o esa sintonización de esa radio con esas emisoras, para que vuelvas y comprendas que tu alma está experimentándose y que la escuches, que la sientas, que seas honesta contigo misma y que te permitas siempre entender que esa parte, ese espíritu, nunca te abandona, que ese espíritu siempre está y que ese espíritu, por decírtelo así, es esa presencia
de Dios contigo, que no te abandona, que siempre te sostiene, que siempre te guía, que siempre te ilumina, que siempre... Entonces, date ese espacio de que tu melodía se sintonice en una hermosa canción que haga de tu vida un regalo, no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Así que gracias por estar y gracias por el tiempo de cada una de las chicas. Y como siempre, nos puedes dejar en los comentarios de qué te gustaría que habláramos para poder ir creando más conversaciones del alma. Gracias por estar. Así que les mandamos un fuerte abrazo y un saludito del corazón. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias a ustedes, hermosas. Gracias, Meli. A Gracias, ustedes. Meli. A ustedes, hermosas. Gracias.